En la narrativa clásica, el antagonismo era simplemente la fuerza que impedía al héroe alcanzar su objetivo. Sin embargo, la evolución de la literatura nos ha enseñado que el antagonista es, en realidad, la pieza más valiosa del tablero. Es el elemento que define la talla moral del protagonista y el que dota de tensión a la trama. Sin un antagonista sólido, no hay transformación, hay estancamiento. En la literatura de la transgresión, donde Javier Velasco se mueve como un pez en el agua, en aguas turbulentas, la figura del antagonista sufre una metamorfosis fascinante. A menudo el antagonista no es un villano de opereta, sino el sistema mismo, la moralidad burguesa o incluso una parte escindida de la psique del protagonista. El antagonista es esa mala espina que pincha la burbuja de la comodidad. En la obra de Javier Velasco, el conflicto surge cuando la libertad individual choca de frente contra las estructuras rígidas de una sociedad hipócrita. Aquí el mal es relativo, lo que realmente importa es la resistencia, el choque y la chispa que se genera en el roce de dos voluntades inquebrantables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos por aquí, en este espacio donde regularmente hablamos de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, ya lo adivinaron, ya lo vieron. Hoy hablamos de Mala Espina, la nueva novela de Javier Velasco. Pero para hablar de Mala Espina es obligatorio pasar por la piel de su autor. Javier Velasco no es un escritor de academia, sino, digamos, de asfalto. Su formación no se dio solo en los libros, sino en las agencias de publicidad, en los conciertos de rock y en las madrugadas de una capital que nunca se calla y que ciertamente parece que nunca duerme. Velasco representa la ruptura con el realismo mágico, pero sobre todo con la literatura solemne, es decir, él incluso se llegó a definir en sus inicios como el hijo bastardo del boom. Su estilo es una amalgama de la alta cultura y la cultura pop, una voz que puede citar lo mismo a Proust que a los Sex Pistols en la misma frase sin perder el ritmo. Su biografía está marcada por una rebeldía que no es pose, sino método de trabajo. Tras años de escribir crónicas y de colaborar en suplementos literarios, su explosión definitiva llegó con el reconocimiento internacional, pero su esencia sigue siendo la de aquel joven que prefería la compañía de sus perros y su música antes que los cócteles literarios de la élite. Javier Velasco no sabe hacer lobby literario, él lo único que sabe es ser rebelde, ser él mismo. La narrativa de Velasco es un ecosistema de personajes que están siempre al límite y que llevan al límite las circunstancias en las que se encuentran. Para entender dónde encaja su última entrega, Mala Espina, debemos mirar el rastro de pólvora que ha dejado atrás. Si pensamos estrictamente en sus novelas de ficción, si pensamos en Diablo Guardián de 2003, que es la novela que lo cambió todo, con la novela con la que ganó el premio Alfaguara, ahí nos presenta a Violeta, una estafadora fascinante que huye a Nueva York con el dinero que le robó a sus papás. Esta es la obra donde Velasco perfecciona su uso del monólogo interior y crea una heroína o antiheroína inolvidable que encarne el deseo de vivir a toda costa. En Puedo explicarlo todo, que yo he confesado en varias ocasiones que es mi novela favorita de Javier Velasco, Puedo explicarlo todo es una obra ambiciosa donde el autor explora la vulnerabilidad y el autoengaño a través de personajes que buscan desesperadamente ser alguien más.
Velasco disecciona la soledad urbana y la necesidad de la redención en un mundo que no perdona la debilidad. Y en estas dos obras, en Diablo Guardián y en Puedo explicarlo todo, los antagonistas son, creo, eso, más que el motor que posibilita la acción, son acaso el alma que chantajea y que seduce a nuestros protagonistas. Mientras que, por ejemplo, en Los años sabandijas, publicada en 2016, esa novela es quizá una oda a la nostalgia de los 80, pero sin filtros románticos. Aquí Javier Velasco retrata una generación de estafadores, digamos, de poca monta, jóvenes que buscaban el sueño americano en las calles de la Ciudad de México, entre sintetizadores y crisis económicas y estafas piramidales. Es una novela, digamos, de picaresca moderna. Y así llegamos entonces a Mala Espina. Mala Espina es un thriller de novela negra contemporánea que sumerge al lector en un universo urbano donde digamos que nada es lo que parece y que todos cargan con secretos oscuros. Aquí todo mundo tiene cola que le pisen. La historia arranca con un misterio potente, que es la muerte de un hombre al que apodan Juan de la Luna, un hombre que se lanza desde un séptimo piso y todo aparenta que es un suicidio, solo que muy pocos suicidas se lanzan con los pies atados, digamos, y ahí empieza el misterio. Nuestra protagonista es Dunia Montoro, que es a su vez ex esposa del muertito, pero que también trabaja como analista de inteligencia y ella se va a ver arrastrada a investigar un caso que va mucho más allá de una muerte sospechosa, por decir lo menos. Dunia no es una detective tradicional, no es Sherlock Holmes. Su rol desde el escritorio la obliga a reconstruir un pasado fracturado y a enfrentarse con su propia culpa más que con digamos, con un simple acertijo criminal. Velasco despliega aquí un elenco de personajes marginales y fascinantes y fascinerosos. Chamanes urbanos, policías corruptos, traficantes de piezas prehispánicas, hechiceras que conviven con élites sociales y sabuesos que siguen pistas ambiguas. Recordamos y sabemos bien que lo ambiguo es justo el terreno donde Javier Velasco se siente más cómodo. La Ciudad de México, como en toda su obra, se convierte en un personaje más. Es una ciudad, sabemos que es caótica, vibrante, profundamente contradictoria, escabrona, es el reflejo de una sociedad en que la justicia formal parece siempre insuficiente o parece siempre impuntual, nunca llega a tiempo, nunca está donde tiene que estar. Una, perdón, una de las claves de la novela es que el crimen se entrelaza con la identidad y decía, con la culpa. Dunia no solo investiga el cadáver, sino que desentraña su propia historia de pérdidas, afectos y traiciones. La muerte del hombre que alguna vez le fue cercano, el peso de la herencia emocional, porque hay una cosa ahí con el papá que tiene su pasado, las cicatrices de un pasado que nunca termina de cerrarse. Javier Velasco, conocido por su estilo irónico, más bien cáustico, es una cosa que corroe y eso quizá lo hace muy divertido. También es conocido por su capacidad para explorar la complejidad emocional, pues adapta, digamos, todos estos recursos al género noir sin perder su sello personal, es decir, hay humor negro, hay reflexión sobre, digamos, temas complejos, hay crítica social, a través de escenas vibrantes que no se limitan a resolver un enigma, sino que también explora las contradicciones del alma humana. Mala Espina es una novela negra muy intensa que combina el misterio con la introspección y una exploración profunda de los vínculos personales. Todo ello
enmarcado en esta Ciudad de México que asfixia y que seduce a partes iguales. Es una obra para lectores que buscan más que un simple thriller policíaco. Es una historia donde el crimen sirve de espejo para interrogar tanto a personajes como a sí mismos. Vamos a decirlo con toda claridad, es Agatha Christie en clave chilanga. Lo que realmente creo que separa a Javier Velasco de sus contemporáneos, aquí creo que coincidiremos todos y todas, es su estilo. No es solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Su prosa tiene una cadencia musical, tiene ritmo, es un escritor que escucha sus frases antes de escribirlas. Velasco no tiene, digamos, vacas sagradas. En esta novela, en Malespina, la sátira se dirige hacia la familia tradicional mexicana, esa institución que se sostiene sobre silencio y apariencias con alfileres. Su crítica es ácida porque quema, no se queda en la superficie, sino que penetra hasta las inseguridades más profundas de sus personajes. Pero como dijimos, para Velasco el humor negro es la única forma de sobrevivir a esta realidad absurda. Es una herramienta de resistencia a través de la ironía, logra desarmar a los adultos que intentan controlar sus vidas. Es un humor, sí que hace reír, pero no es un humor simplón. Es un humor que deja un regusto amargo, recordándonos que detrás de la broma, detrás del chiste, hay herida. Eh, Javier Velasco utiliza además, para lograr todo esto, un léxico vivo, no le teme al argot, a las malas palabras, ni a los anglicismos que permean el habla cotidiana. Esto dota a la obra, a su obra en general, de una autenticidad brutal. Leer a Javier Velasco es como escuchar a alguien cantándote una historia en un bar, eh, con toda la urgencia, y con la pasión del momento. Entonces, eso, Malespina es, creo que en última instancia, un manifiesto sobre el derecho a ser imperfecto. Javier Velasco ha logrado algo difícil en la literatura actual, que es mantener su esencia rebelde sin volverse una caricatura de sí mismo. La novela, no solo Malespina, sino el objeto, la novela, es un recordatorio de que la juventud no es un tesoro, sino una enfermedad que se cura con el tiempo, dejando cicatrices que definen lo que somos. La importancia del antagonista en esta obra se cierra de forma magistral, no quiero anticipar nada, no quiero quemar cartuchos. La mala espina no es algo que se pueda extraer con pinzas, sino algo con lo que se aprende a vivir ahí encarnado. Velasco nos entrega una pieza de literatura, como ya lo he dicho en varias ocasiones, ácida, que confirma que sigue siendo el dueño de las llaves de ese sótano oscuro donde guardamos nuestras verdades más inconfesables. Malespina es la prueba de que se puede rendir homenaje a los clásicos del misterio sin perder ni un ápice de identidad local. Javier Velasco toma la estructura rígida del thriller de detectives y la inyecta de adrenalina, de jerga urbana y de una mala leche fascinante. Dunia Montoro se erige como, creo, considero una de sus creaciones más lúcidas, una mujer que sabe que en un mundo lleno de espinas, más vale ser el que pincha que el que sangra. Creo que es una obra imprescindible o que resultará una obra imprescindible para quienes disfrutan del suspenso inteligente, aquel que no solo busca resolver un asesinato, sino entender la oscuridad que habita en quienes parecen tenerlo todo. Pero bueno, por ahora
Eso es todo. Les recuerdo que mi nombre es Jonathan Frías, que nos vemos y nos escuchamos aquí en YouTube, en Spotify y que me pueden leer los viernes en revista Los Cínicos. Compórtense.